honrado de estar en este set que habitualmente está a disposición de nuestros hermanos y de toda la iglesia. Este es el lugar de las comunicaciones de la Iglesia Unida y nos bendice mucho tenerte con nosotros, Pablo, desde ya muy temprano en la mañana. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar visitando Chile y siempre es tan lindo volver a este querido país. Me encantó conocerte y saber que has estado varias veces en Chile, que conoces más de Chile que yo mismo en términos de recorrer y de lugares, así es que nos sentimos muy bendecidos. Pablo, queríamos hacer contigo ahora en la tarde un repaso un poco de lo que fue tu presentación. Hay muchos hermanos que nos están viendo y que se conectan durante la tarde a las transmisiones de la iglesia y probablemente en la mañana no vieron parte de la presentación que tenías y en función de tu libro me gustaría contarle a nuestros hermanos algunas cosas que están en tu libro y que probablemente sean de utilidad para entender un poco de qué estamos hablando. Una de las cosas que me llama la atención es que en uno de tus capítulos, en el capítulo 4 creo entiendo del libro, está esta parte donde tú hablas de la educación sexual y integral. Pero hay un tema que creo que es introductorio para que podamos avanzar y es el asunto de por qué tenemos que hablar de ideología de género y por qué es tan peligroso este asunto. Bueno, la ideología de género es una teoría que se presenta, obviamente que sin ningún fundamento científico, sin ningún fundamento realista, y por eso hablamos de una ideología propiamente, pero que trata de tomar todos los aspectos de la vida social. Intenta penetrarse en la educación, en las leyes, en las instituciones públicas, en instituciones privadas, con la consigna de que nosotros en realidad nuestra identidad verdadera no es la de ser seres humanos, no es la de ser hombres o mujeres, sino la de identidad de género, que se la llama. Y para ese motivo se han elaborado incluso 112 géneros posibles, según los cuales uno puede elegir. ¿Y por qué es peligrosa? Es una ideología peligrosa por su carácter antirrealista, por no tener ningún fundamento. Y al no tener un fundamento, la única manera en que puede imponerse en una sociedad es de manera totalitaria. De una manera a la fuerza, por la ley, por la coerción, yendo contra especialmente los derechos civiles y las libertades de los ciudadanos. Y por eso yo creo que es una ideología muy peligrosa porque incluso tiene un efecto muy nocivo en aquellas personas que están recién formando su conocimiento de la realidad, como son los niños, tergiversando la noción de quiénes somos nosotros como seres humanos. O sea que el peligro que tú ves en tu investigación de esto tiene básicamente que ver con dos aspectos según mi apreciación y para que lo podamos puntualizar a nuestros hermanos. Es decir, una es la deconstrucción de la realidad, pero otra también es la violencia con la que esto se está imponiendo. Claro, ¿sí? Solamente se puede imponer de un modo violento. Aquí en Chile se ha vivido mucha violencia en los últimos meses. Lo que muchas veces no se dice es que esa violencia no es por supuestas diferencias sociales o injusticias que tal vez pueden ser que existan, pero es una violencia para tratar de imponer un nuevo orden, una nueva visión de la realidad, una nueva cosmovisión. Y eso realmente es algo muy grave porque solamente de un modo totalitario es que se puede imponer una cuestión como la ideología de género. Perfecto. Bueno, eso entonces es como ver que los que sufrimos un poco la violencia, digamos, la sufrimos en términos puntuales en una y otra área, pero no nos estamos dando cuenta de que esto está encadenado toda una cosa. Y hay una agenda de fondo. Y hay una agenda de fondo. Ciertamente, y eso se nota muy particularmente en el caso de Chile por el hecho de que quieren cambiar la Constitución. La Constitución no se la quiere cambiar de fondo porque la haya hecho Pinochet o sea de otra época, sino que se la quiere cambiar porque se quiere imponer una nueva visión de la realidad y del ser humano. Pablo, y en términos de fases, porque como te digo yo, al mirar hechos puntuales, de repente nosotros los ciudadanos que no estamos insertos en el mundo, digamos, estudiando todos los días esto, ni tampoco somos cientistas políticos ni sociólogos que estamos mirando cómo se está moviendo, digamos, un país o la sociedad, ¿tú nos podrías contar más o menos en fases cómo esto ha venido desde el tiempo, hacernos un resumen de cómo esta ideología ha avanzado en el mundo? Quizás por fases, no sé, como para poder nosotros ver. Sí, muy bien. La primera época podemos llamar cuando comienza a configurarse esta teoría del género con la negación de la personalidad humana de cada uno de nosotros y suplantándola como la del género. Eso comienza en el año 55 por un artículo de un doctor, el doctor Moni, que es el inventor de la sexología, una persona perversa, una persona que practicaba la zoofilia, la pedofilia y demás. Y él es el que propone la realidad de género como la realidad más profunda. Pero juntamente con él existe un escrito de una feminista
llamada Simone de Beauvoir, que en el año 48 publica un libro que se llama El segundo sexo, en el cual ella plantea que no se nace mujer, sino que una se hace, se construye mujer. Y por lo tanto, con esta filosofía del desconstruccionismo, plantean que hay que deconstruir la realidad, hay que desconstruir al ser humano. Esa es una primera época, la época teórica. Ahora, cuando llegan al ámbito académico, al no tener ningún asidero, ningún sustento científico, esto cayó en el olvido. Todos decían, bueno, esta es una pseudo filosofía que no tiene sustento y por lo tanto no va a subsistir. Y obviamente fue así hasta que llegó el apoyo político y la orden política de implantarla a nivel mundial en la Conferencia del Género que tuvo lugar en el año 1995 en China, en Beijing, organizada por las Naciones Unidas. Ahí es cuando tenemos una segunda etapa ya, implementarla políticamente. Ahora bien, la mayoría de los países no la implementaron políticamente, excepto Canadá y algunas otras excepciones. Y entonces es así que en el año 2007 las Naciones Unidas crea una comisión que se reúne en la ciudad de Yogyakarta para ellos dar los criterios y especialmente un plan de acción concreto para que los países implementen esta agenda de género en sus naciones. Como eso tampoco tiene un efecto inmediato, en el año 2009 se funda el Club de los Buenos. El Club de los Buenos está compuesto por algunas fundaciones y asociaciones de mucho poder económico, como la asociación, la Open Society de Soros, está la Fundación Clinton, aquí tenemos la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill y Melinda Gates, por dar algunos ejemplos, cuando ellos deciden donar gran parte de su fortuna para implementar esta agenda del género en distintos países del mundo. Y obviamente con la llegada de Obama al poder en Estados Unidos se crea una fuerte campaña también a nivel internacional, mucho dinero puesto por el mismo gobierno de Estados Unidos, aparte de estas fundaciones, para implementar esta agenda. Y es así que de a poco en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Costa Rica, en México, en España, aquí en Chile, comienza entonces a implementarse de lleno toda esta agenda del género con todos los cambios políticos y legales que estamos viendo en los últimos años. Y a nivel latinoamericano, es decir, es ciertamente. Como que ya la agenda se traspasó. Toda Latinoamérica, no hay país que esté a salvo de este ataque. Ciertamente que los países han reaccionado de distintas maneras. El caso de Perú es un caso ejemplar porque ahí los padres se levantaron en contra de esta imposición ideológica y el gobierno tuvo que dar una marcha atrás. Pero tenemos el caso de Argentina, por ejemplo, donde se hizo el debate para el aborto. Cuando cae el debate del aborto, cuando no se legaliza, cuando se pierde esa votación en el Senado, inmediatamente después meten la agenda de género por medio de la educación sexual. Que en Argentina la ley de educación sexual existía desde el 2006, pero ya comienza a transformarse, porque la educación sexual es el caballito de Troya, es la mentira que usan para meterse dentro de la educación y una vez que está metida, meten la ideología de género, que es el propósito fundamental, obviamente, de la educación sexual, el cambiar ese paradigma del ser humano por la ideología de género. Claro, bueno, y esto es un poco de lo que uno ve que va pasando recurrentemente o a través del tiempo, en un corto plazo. Porque en el caso tuyo, tú estás en Canadá, tú llevas varios años en Canadá, me contabas cerca, ¿cuánto? Más de 7 años. Más de 7 años en Canadá, viviendo esto en el día a día, pero tú me contabas que en Canadá esto fue un proceso de cerca de 50 años. Sin embargo, acá nosotros lo que vemos en Latinoamérica es que estas fases parece que se han acortado en tiempo y han sido mucho más... Se está dando de una manera mucho más acelerada. Tal vez por el hecho de que ya se experimentó en Canadá y se sabe hasta cuánto se puede llegar en Canadá, Suecia, tenemos el caso de Islandia, el caso de España. Se sabe hasta cuándo se puede apretar el acelerador, por así decir, y se saben los resultados, cómo se puede transformar la población en este proceso de reingeniería social. Y por eso, al tener los medios y al tener la complicidad política y los cambios legales, al tener las Cortes Supremas de su lado, es que lo pueden meter de una manera tan apresurada como está pasando en el caso de Argentina, por decirte un caso que conozco bien. Claro. Bueno, y nosotros aquí estamos experimentando precisamente la violencia y la fuerza de esto, dado que tú entiendes, o lo que tú nos cuentas entonces, que es un modelo probado ya en Canadá por 50 años y ahora ya se está implementando acá. Ahora, Pablo, esto es... Cuando nosotros lo miramos es una cosa que cada vez que nos vamos haciendo consciente con más información, nos damos cuenta de que esto es una cosa terrible. O sea, esto es un cambio profundo de raíz, de hacer una civilización nueva más o menos. Y la pregunta que a veces nosotros tenemos es, en la historia de la humanidad, según lo que tú has visto,
¿Se ha escrito o se sabe de alguna cosa que fuera similar a una cosa como la que estamos viendo hoy? A mí se me ocurría, por ejemplo, no sé, pensar en el caso de Carlomagno, la helenización, cuando toma a todo un continente, digamos, y pretende instaurar, ¿cierto?, una unidad. Sí. A través de la filosofía también, ¿no es Claro. cierto? Y bueno, con la diferencia que la época de Alejandro Magno, al traer la helenización, que tenía un fuerte elemento filosófico y metafísico. Recordemos que Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles, Sí, uno de los filósofos más grandes de la historia, un filósofo realista, un filósofo que realmente tenía un fundamento muy fuerte en la razón y en la naturaleza humana. Claro. Y por lo tanto lo que fueron las colonizaciones griegas y el proceso de helenización era un proceso que en definitiva lo que ellos plantaban era tan acorde a la naturaleza humana que los pueblos que fueron helenizados por cierta manera tuvieron que, o abrazaron eso sin la necesidad del arma, de la imposición. Es interesante, por ejemplo, ver que en el proceso de helenización, esas colonias helenizadas después abrazaron el cristianismo, porque era algo tan natural lo que se planteaba. Ciertamente que Grecia tenía sus problemas morales y demás, pero ciertamente que al tener un fundamento filosófico profundamente arraigado en la naturaleza humana, se vio de modo natural. Claro. Lo que estamos viendo hoy, ahora, es muy parecido al proceso bolchevique, por ejemplo, en Rusia. Con la diferencia de que allí se dio con derramamiento de sangre, hoy se está dando de un modo totalitario, por ahora sin el derramamiento de sangre, pero Chile nos mostró la cola de este monstruo, porque en Chile sí hubo mucha violencia. Sí. Y aquí, según me cuenta gente mayor, hubo más violencia incluso que el año 73. Exactamente. O sea que Chile está viviendo una dictadura más grande que la dictadura, como les dicen, por así decir. Y eso es me parece el punto de referencia, la revolución bolchevique de 1917, que vino a acabar con todo. Ahí se dio por la fuerza, hoy por hoy se está dando por el aparato legal, por el aparato judicial, pero hasta ahí nomás, porque en cuanto el pueblo le ponga un freno a la ideología de género, obviamente que puede que esto se tome a una revolución ya de carácter más violento. Eso habrá que ver. Claro, bueno, nosotros acá algunos comentamos a veces que nosotros estamos hoy día en el 128 de octubre, porque es como que a partir de esos días de octubre, cuando empezó todo esto, como que octubre no ha terminado, es decir, seguimos en este aspecto de violencia, de incertidumbre, qué sé yo, y claro, parecen cosas desconectadas, pero finalmente uno va atando cabos y nos damos cuenta de esto. Ahora, Pablo, ¿qué en tu libro tú planteas varias cosas que tienen que ver con cuestiones concretas y cosas que nos van a afectar muy pronto, pero ¿podrías contarnos para nuestros hermanos que nos están mirando a través de internet cuáles son las implicaciones prácticas de este asunto de la ideología de género, más allá de lo conceptual que uno entiende de lo que se trata, pero implicaciones prácticas para que la gente en la casa, nuestros hermanos, puedan entender, digamos, qué es lo que esto busca en la práctica? Bueno, algo al corto plazo práctico, leyes, por ejemplo, que fuercen a la población a ser adoctrinada en cuestiones de género. Eso ya está pasando en Argentina. Tenemos la ley Micaela que ordena a todos aquellos que trabajan en el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo a ser adoctrinados en cuestiones de género y aceptar. Y si uno no acepta eso, uno es desplazado de su cargo. Entonces la gente va a empezar a perder el trabajo si uno se opone a esto. En la educación, el hecho de que las maestras no tienen el derecho a la objeción de conciencia para enseñar cosas que van en contra de la realidad. Lo mismo con los padres que están forzados a enviar a sus hijos a centros educativos donde sus hijos están siendo ideologizados. El hecho de que hay cantidad de niños, que están siendo en cierta manera afectados, adoctrinados, incluso desde el punto de vista psicológico, como pasa en Canadá, por culpa de esta ideología de género. Niños que son confundidos con respecto de quiénes son ellos como seres humanos. Eso se ve mucho en Canadá. Sí, tú nos contabas en la mañana, me gustaría si pudieras repetir, por ejemplo, un par de ejemplos, valga la redundancia, de los que diste de cuestiones concretas. A mí me llama mucho la atención este aspecto de que en una sala de clase, una persona que era adulta, que se siente niño y que llega a la sala de clase y después tú no puedes como padre, digamos, retirar a tus niños por el peligro que tú ves de eso y dónde han terminado esos casos. No, es tremendo realmente. Casos en Canadá, por ejemplo, de niños que
bueno, que son confundidos en la escuela porque les hacen creer que en realidad el sexo que ellos tienen, ser varón o ser mujer, fue impuesto por los padres. Entonces les hacen recriminar a los padres, los mismos maestros les hacen recriminar a sus padres: ¿por qué me impusiste el que sea varón o por qué me impusiste el que sea mujer? Siendo que eso es algo natural. Entonces crean esa fractura entre generaciones, entre padres e hijos, por toda una nueva visión de acerca de lo que somos nosotros en nuestra realidad. Bueno, Pablo, es totalmente terrible esto. Ahora, nosotros estamos viviendo hoy probablemente lo que es esta fase, en términos de Latinoamérica, iniciales, digamos, de la implementación de todo esto, pero como sociedad, ¿qué debiéramos nosotros, tanto en Chile como en Latinoamérica, esperar de aquí al futuro, en lo que tú entiendes cómo va esto? Yo creo que lo primero que van a lograr o que quieren lograr es tratar de cambiar las constituciones de nuestros países para introducir nociones como la ideología, como la identidad de género, la orientación sexual, para que también a partir de ahí poder legalizar ciertas aberraciones sexuales como la pedofilia, por ejemplo. Claro. Eso es algo que lo vamos a ver. Al menos el intento de legalizar la pedofilia, el intento de que, bueno, el matrimonio homosexual para los lugares, las uniones homosexuales donde no esté aprobado, las adopciones homosexuales, incluso como pasa en Canadá, el hecho de que múltiples parejas homosexuales o lesbianas pueden adoptar al mismo niño. Vamos a ver el hecho de que van a tratar de la manera más profunda que puedan, en cierta manera sacarle todo fundamento al matrimonio. O sea, destruir el matrimonio de la manera que se pueda, de tal manera que se pueda destruir lo que ellos llaman la heteronormatividad. O sea, tú dices, todas estas cosas que nosotros estamos viendo, como por ejemplo la idea de legalizar el matrimonio igualitario, el hecho de que las personas sean libres para decidir con quién casarse, es la antítesis, digamos, de la destrucción también del matrimonio y por tanto de todo lo que está bajo de ellos, los hijos, la familia. Ciertamente, y todas las otras instituciones sociales que han sido creadas alrededor del matrimonio también. El sistema de salud, el sistema de educación, el sistema judicial, está todo también alrededor del matrimonio. Si la familia es el fundamento de la sociedad, eso significa que toda otra institución social está conectada con el hecho de la familia y el matrimonio. Bueno, Pablo, mira, por último, en esta corta entrevista que hemos querido tratar de resumir a nuestros hermanos un poco de lo que fue en la mañana, yo estuve leyendo tu libro y la verdad es que te agradecemos por el trabajo que has realizado, porque has bendecido y estás bendiciendo, digamos, a Latinoamérica y en particular a nosotros como iglesia que tenemos este privilegio de tenerte acá. Yo leyendo tu libro me llamaron la atención algunas cosas y me gustaría que las pudieras comentar, porque yo creo que este es un libro que uno lo puede compartir con cualquier persona. Esa es la sensación que me quedé. Sí, me quedé con esa sensación de que se puede compartir con cualquiera. Y en particular, por ejemplo, me gustaría que comentaras por qué tú en la dedicatoria, tú decías: dedico este libro a todas las víctimas de la ideología de género y a todos aquellos que por medio de la ciencia y la medicina luchan por aclarar la verdad. Bueno, en primer lugar porque yo me di cuenta de que con la ideología de género estaban usando políticamente de muchas personas que habían sufrido o están sufriendo grandes traumas en su vida que no lo han podido superar y los están empujando a una respuesta que es mortal para la persona, que es peligrosa, que es el hecho de poder cambiarse de sexo, el elegir un género distinto, el disfrutar de su homosexualidad, de su lesbianismo, cuando eso lo hunde más a la persona. Por eso para mí son víctimas. Incluso personas que cometieron el suicidio por todo esto, personas que comenzaron a hacer tratamientos hormonales porque les prometieron la felicidad cuando cambien de sexo y todo lo que encontraron fue la depresión, la ansiedad, las adicciones y por último el suicidio. Por eso yo este libro se lo dedico a esas víctimas, pero también a todas aquellas personas que con valentía, con mucho coraje están aclarando la verdad y diciendo: eso es mentira, eso no tiene ningún fundamento científico. Qué bueno, o sea, esa perspectiva del libro es muy ilustrativa porque saca, digamos, de en medio cualquier barrera que tú decías en el libro ideológica que haya detrás, incluso también en la que a veces se encasillan religiosamente para poder hablar de esto, sino que lo estás haciendo desde un punto de vista claro para que nosotros todos podamos comprender de esa óptica. Ahora, también había un punto que me gustaría que nos contaras un poco de eso, que me pareció interesante porque tú lo defines como la amistad que tuviste con esta persona, que es el caso o la historia de Walter Heyer. Sí, Walter es un gran amigo mío. Para los que no lo conocen, es uno de los primeros transexuales de la historia. Él fue una persona que sufrió mucho en su infancia, el rechazo de sus padres, de su abuela, fue abusado sexualmente. Eso le creó una gran inseguridad de sí mismo. Cuando él va a un psicólogo a plantearle su inseguridad, él fue a ver al doctor Paul Walker, que era uno de los primeros doctores que comenzaron a hacer operaciones a transexuales. Ese doctor le dijo: Walter, tu problema es que estás atrapado en el cuerpo equivocado.
Y entonces Walter comienza todo ese proceso de transición. Él vive hasta los casi 50 años como transexual. Y él es uno de los primeros en la historia que logra salir, hace la detransición y se libera de eso. Y Walter ahora está haciendo un bien enorme, porque Walter, con su propia experiencia de vida, está ayudando a cientos de transexuales en el mundo que le escriben y le dicen: Walter, ayúdanos a salir de este infierno. Es una persona muy valiosa que tiene la experiencia de la propia vida. Muchos activistas LGBT me dicen a mí: pero tú no tienes la experiencia del transexual, tú no tienes la experiencia de lo que esa persona sabe, entonces no puedes saber qué se siente. Y yo puedo decir, bueno, Walter sí sabe. Walter lo vivió. Walter vivió como transexual 27 años y él salió de eso porque es un infierno y se dio cuenta de que era una mentira en la cual lo habían metido. Él fue una víctima de la ideología de género. Y este nexo, porque ahí eso es interesante, nosotros somos como cristianos, digamos, tú lo conoces a él, tú entablas una amistad con él y finalmente terminan también un poco juntos mirando desde esta perspectiva también este problema, digamos. Ciertamente, sí. ¿Y él dónde vive, dónde está hoy? Él Vive en Estados Unidos. ¿Él está en Estados Unidos? Sí, yo a Walter lo conozco cuando vivía en Estados Unidos, entablamos una amistad, él me pasó mucho contacto, incluso él me puso en contacto con muchos transexuales que estaban pasando por toda esta experiencia. Por eso este libro también está fundado en personas que han pasado por todo esto y que han logrado salir, han logrado vencer o están en la lucha. Y ellos reconocen que ciertamente hay grandes problemas que nunca pudieron solucionar e integrar en su propia vida, que los llevó al extremo de la transexualidad o cuestiones así, o la homosexualidad o el lesbianismo. Perfecto. Mira, dos últimas cosas que me gustaría que comentáramos, Pablo, de tu libro. Hay una parte en el libro en que tú hablas de una solución, el planteamiento de una solución física a un problema espiritual, digamos, y tú hablas que en una de las conclusiones está el punto de que hay personas que se someten a tratamiento y cirugía, pero que en verdad lo que hacen es feminizar su cuerpo o masculinizar su cuerpo, pero no cambian su evidencia. Es imposible cambiar el propio sexo porque hay que cambiar la estructura genética de la propia persona, la estructura cromosómica. Lo único que estas operaciones hacen es tratar de cambiar la apariencia, pero nada más. Y es interesante que de fondo son problemas psicológicos y ese es el tipo de ayuda que necesita una persona. No empujarla en su trastorno de identidad de género, no empujarla a que se haga tratamientos hormonales, que se haga operaciones de reasignación de sexo, sino que la pregunta debe ser: ¿qué es lo que pasa en el interior de esa persona que se está planteando que es de un sexo opuesto? ¿Qué está ocurriendo? Y tratar de entenderlo. Los activistas LGBT no lo escuchan, le imponen que hay que hacerle tratamientos hormonales, que hay que operarlo. Hacen todo un lobby alrededor. En realidad ellos dicen para contenerlo y protegerlo de gente que puedan cambiarle la cabeza, pero en realidad lo que están haciendo es condenarlo al fracaso, condenarlo a la muerte. Porque el 41% de los transexuales termina su vida con el suicidio. ¿Por qué es eso? Sí. Porque los tratamientos hormonales conducen a la depresión suicida. Eso está comprobado científicamente. Está comprobado. Aparte de la cantidad de cánceres y problemas físicos, ¿por qué los transexuales se mueren entre los 35 y los 40 años? Eso es el promedio de vida. Porque el cuerpo no aguanta. Porque son invasiones que se hacen en el cuerpo humano y por eso estos tratamientos son abuso, para mí son un crimen y son un abuso de la persona humana. Bueno, bien. Mira, y como último, para ir terminando la entrevista, yo creo que en tu libro, al final de tu libro, y que está en la introducción también, pero está al final, como un ancla, digamos, como algo que amarra firmemente una arenga a todos nosotros los cristianos. Tú planteas ahí en el libro, no sé si es una frase tuya, pero está ahí, dice que nosotros quizás ha llegado la hora de ser ese 1% glorioso. Y esa es una idea que está ahí en tu libro para invitarnos a nosotros a mantenernos firmes. Mira, esa idea del 1% la saqué de la sociología, porque la sociología, estudiando el fenómeno de la Revolución Francesa, de la Revolución Bolchevique de Cuba, sociológicamente o estadísticamente el 1% fueron los que se resistieron y después terminaron muriendo en las cárceles, en los campos de concentración, pero fueron el 1% los que realmente se plantaron y eso posibilitó de que un gobierno totalitario se imponga. Entonces yo digo, bueno, si vamos a hacer así, si va a ser así como se va a desarrollar la ideología de género, al menos seamos el 1% glorioso que se va a plantar en nombre de la verdad contra una ideología totalitaria que viene a destruirnos y destruir nuestras familias y nuestra nación, nuestra civilización. Qué bonito llamado porque precisamente en este aspecto, en verdad nosotros sí somos en este minuto una minoría que nadie está, digamos, avalando, pero somos esa minoría y creo que lo que más me gusta de tu libro, Pablo, es que al final tú terminas con esta frase, está al final del libro, que dice: obediencia a la verdad y solo a la verdad, porque finalmente la verdad nos hará libres.
Así que, Ciertamente. Pablo, la verdad no queremos quitarte más tiempo, pero te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros, de que hayas vuelto a visitar a Chile en este viaje express. Deseamos que el Señor te respalde, que el Espíritu Santo y su guía vaya contigo, donde quiera que tú vayas, y que lo que estemos haciendo permita al Señor que seamos este bendito y glorioso 1% que creemos en la verdad, que amamos la verdad, y vamos a estar orando por ti, Pablo. Sí, bueno, muchas gracias, y nuevamente para todos aquellos que todavía tengan el tiempo de venir, ya sea hoy sábado o mañana aquí a la conferencia, el libro todavía quedan ejemplares, así que yo es un libro que lo he escrito para que se formen. Para mí es una alegría enorme estar en Chile y espero volver. Gracias a Dios me he contactado con mucha gente aquí, con muchos pastores, y esperemos seguir trabajando juntos para ayudar en este proceso de formación y de ese 1% glorioso que tenemos que defender la verdad. Porque como decías tú, la verdad, una vez que se manifiesta, uno tiene que ser obediente hacia la verdad, una responsabilidad tremenda. Exacto. Y además el precio de eso es que la verdad nos hace libres. Solamente la verdad nos hace libres. Así que, Pablo, de verdad te agradecemos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, invitamos a todos nuestros hermanos a que puedan también acompañarnos. Él está aquí, va a estar en la asamblea de pastores todo este día. Invito ya a los principales de este programa y agradecemos. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. muchas gracias. Sí, me dicen Gracias, que nos quedemos Pablo. conversando un ratito, Amén. ¿puede ser? Amén, me quedaré por acá. ¿Sí? Pablo, te agradecemos. Creo que te están esperando. Sí. ¿O sí? sí, Lo sí, están sí. esperando. Nos Despedimos quedamos a con mi Pablo. pastor. No, a él. Ya, Bueno, perfecto. despedimos a Pablo entonces, Sí. agradecidos por la información que se entregó en la plenaria, por esta interesante entrevista y tan útil en estos tiempos. Sí, tengo una pregunta yo. Sí. ¿Dónde puedo conseguir el libro? El libro se puede conseguir ya sea aquí en la misma conferencia entre hoy y Perfecto. mañana, ¿Ya? y si no, se puede comprar aquí en Chile por la página web de mi libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado.com. Perfecto. Y el libro se entrega aquí en Santiago o se envía por correo si es alguien de otra región, otro lugar ¿Puedo alejado. preguntar algo, el valor? El valor sale en pesos chilenos, 12.000 pesos. Perfecto. Y para que los hermanos vengan preparados, porque a lo Claro. mejor Sí. muchos no tienen Pero, idea. Una pero si herramienta. alguno lo quiere conseguir ahora, la manera más fácil de conseguirlo es hoy a la tarde o mañana domingo durante la conferencia. Y si Firmado dice por que Pablo. viene de Iglesia Unida, ¿algún descuento? Ojo. ¿No? Ese es el descuento de la Iglesia Unida. Ah, Eso es ya. lo que les decía. Ojo que si están hoy día, Pablo les firma el libro también con una Sí, yo ya dedicatoria. firmé un libro. Muy Bonito, bien. bonito, por su propio autor. Una herramienta útil en estos días. Gracias, muchas Bueno, gracias, muy Pablo. Que estés muy bien. agradecido. Muchas gracias, Ahí te Pablo. No, por nada.